Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre publicidad, cómo llegar al consumidor. Vamos a esperar unos minutillos a ver que se conecte todo el mundo y comenzamos. Está conectando bastante gente. Hemos el contador subir. Pero bueno, vamos a dar un par de minutillos hasta ahí 33 o así y ya podemos comenzar. Muy bien. Hola a todos los que os vais conectando. Bienvenidos al webinar Publicidad, cómo llegar al consumidor. Estamos simplemente esperando un par de minutillos para dar tiempo a que todo el mundo se conecte. Todo el mundo terminamos la reunión y necesitamos también un par de minutillos para ir a la siguiente y ya comenzamos. Gracias. Hola, buenos días a todos los que os vais conectando. Bienvenidos al webinar sobre publicidad, cómo llegar al consumidor. Bueno, yo creo que ya tenemos bastantes personas conectadas y bueno, además el webinar, como sabéis, va a ser grabado y bueno, comentaremos al final, por supuesto, os daremos acceso, ¿no?, al documento que vamos a compartir. Bienvenidos a todos, mi nombre es Víctor González, soy Senior Researcher en Toluna Metrics Lab y hoy estoy acompañado de Antía Mella, que también es Senior Researcher en Toluna Metrics Lab, y nos gustaría compartir con vosotros pues este webinar que hemos elaborado sobre publicidad, ¿no?, cómo llevar al consumidor. Este webinar está basado en un estudio que hicimos en torno a febrero para un evento sobre medios y bueno, la verdad que ha tenido bastante repercusión y es por eso que hemos decidido pues realizar un webinar un poco para que más personas puedan conocer el estudio y por supuesto si tenéis alguna duda al respecto pues que podáis contactarnos y que podamos solucionarlas. El webinar tiene dos apartados principales, ¿vale? Por un lado, vamos a analizar cómo se consumen los diferentes medios, un aspecto que, bueno, es verdad que hay mucha investigación sobre esto y nosotros también lo hemos incluido aquí, pero también hemos añadido la percepción de la publicidad, ¿no? Y un poco cómo la interacción entre estos dos aspectos, ¿no?, medios por un lado y publicidad y otro, afectan a la efectividad, ¿no?, de la publicidad. Antía entrará en esto en detalle y dará bastante información al respecto. Un poco respecto a la metodología, pues bueno, la muestra total que hemos obtenido son de 1.000 participantes, ¿vale? Representativo de la población española mayor de 18 años y, como decía, representativa por sexo, edad y región, con lo cual tenemos una muestra suficiente para profundizar en el dato si tenéis alguna duda respecto a algún medio o si tenéis algún perfil que os pueda interesar. Como veremos con posterioridad, hemos agrupado los medios en 5 categorías, ¿vale? Que es verdad que este tipo de agrupación es siempre subjetiva y bueno, desde que lo presentamos, pues cada compañía o cada investigador, pues a lo mejor lo hubiese agrupado de alguna forma, pero esto es un aspecto que se puede modificar
y que si tenéis interés en hacer algún otro tipo de distribución y ver qué información sale, es una cosa que podemos hacer, con lo cual simplemente os ponéis en contacto con nosotros y lo vemos. Y bueno, como decía, la información la recogimos a finales de febrero. Del 25 al 27 de febrero conseguimos esta muestra, ¿no? Los 1000 participantes, y utilizamos, por supuesto, nuestro panel de Toluna para conseguir la muestra. Y en cuanto a la información que hemos recogido, como decía, ¿no? Por un lado hay información de medios y por otro lado de publicidad, pues hemos recogido información sobre la imagen de la publicidad, sobre el nivel de recuerdo. Veréis un análisis un poquito más del lenguaje para analizar un poquito la efectividad, ¿no? de la publicidad. También hemos analizado, por supuesto, los diferentes medios, cómo se consumen en cuanto a minutos, en cuanto a consumo semanal, frecuencia de consumo, y tenemos mucha información de perfil de consumidor, ¿vale? Tenemos sexo, edad, nivel de ingreso, situación familiar, situación laboral. Nuestro panel está muy bien perfilado, entonces toda esa información siempre está incorporada en todos los estudios que hacemos. Y bueno, no os aburro más con la parte de metodología, que es la más aburrida, y os dejo con Antía, ¿vale? Para ver en detalle este estudio. Así que, Antía, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor, y bienvenidos a todos. Entonces, en primer lugar, comencemos por ver cómo se consumen los diferentes medios. Aquí cabe mencionar, primero de todo, es que cuando estemos hablando del consumo de medios, nos estamos refiriendo al uso que declaran hacer los consumidores de los diferentes medios. Por tanto, nos hemos centrado en las percepciones de los consumidores. Cuando vemos el consumo que declaran hacer los consumidores españoles, el primer dato que destaca es que la televisión continúa siendo el medio más consumido, tanto por nivel de audiencia, con un 85% declarando que lo consume diariamente, como por tiempo dedicado, con una media de 1 hora al día. Esto significa que, aún en el auge de todo el entorno online, vemos que la televisión continúa teniendo una posición relevante de cara a la publicidad, dado que sabemos que la frecuencia y el tiempo de exposición influyen en el recuerdo publicitario. ¿Y qué otros medios destacan por nivel de audiencia? Bueno, pues después de la televisión tendríamos YouTube y las redes sociales, como cabría esperar. La mayor parte de la población consume estos medios y, de hecho, si considerásemos usuarios de cualquier red social, veríamos que la audiencia llega al mismo nivel de la televisión. Por otro lado, cuando vamos a ver qué medios sobresalen en cuanto al tiempo dedicado al día, vemos que después de la televisión, el primero que en sobresalir es Netflix, la plataforma de streaming por excelencia, seguido de la radio y de Spotify. Una vez hemos visto cómo se consumen los diferentes medios, la otra pregunta que nos hicimos es ¿qué motiva este consumo? Y para responderla, dividimos a los consumidores en diferentes grupos y les preguntamos sobre un medio en específico. A nivel general, lo que hemos visto es que la mayor parte, 6 de cada 10 españoles, declaran que el principal motivo para ver o escuchar un medio es el entretenimiento. Este dato es muy interesante y bueno, recuerdo que cuando estuvimos haciendo el estudio conversamos sobre ello. ¿Cuál crees que es el impacto de esto del entretenimiento en cuanto al consumo de medios y luego la posterior efectividad, ¿no? de la publicidad? Sí, el entretenimiento, sobre todo un poco pensando en cómo se hace uso de los diferentes medios, qué buscan los consumidores para ver un poco qué tipo de anuncios se esperarían ver ahí. Y en cuanto a esto, justamente, a continuación, lo que es más interesante y más importante de ver es cómo varía también esto en función de los medios. Porque hemos visto que, al igual que varía la forma en que se consumen los diferentes medios, también lo hacen las razones de consumo. No es lo mismo para un canal que para otro, y esto también nos va a influir de cara a la publicidad que vaya a haber en un medio o en el otro. En esta tabla que podemos ver en esta página, vemos cuáles son las dos principales razones que declaran los consumidores para cada uno de las agrupaciones de medios. Que aquí también hemos hecho estas agrupaciones, como comentaba Víctor al inicio de la presentación, pero también podríamos indagar si quisiésemos en los consumidores de un medio en particular y ver cuál ha sido su respuesta. Y
ya centrándonos más en los datos, lo que vemos es que los dos motivos que más se repiten son, por un lado, el entretenimiento, como acabamos de comentar, y por otro lado, el carácter informativo de los medios. Pero el ranking también de estos dos valores difiere según el medio. Por ejemplo, vemos que el valor informativo donde más destaca es en la prensa y en televisión. Y aquí, un poco en línea con lo que comentabas, Víctor, vale, ¿y qué importancia tiene ver estos atributos que asocian los consumidores a los medios? Bueno, pues esto es relevante porque nos da una idea de qué tipo de anuncios podrían esperar encontrarse en cada medio. Porque en base a nuestra experiencia sabemos que el contexto en que se anuncia es un factor relevante, porque si el contenido publicitario y el medio encajan bien entre sí, podría potenciar que haya una mejor respuesta, que haya un mejor recuerdo del anuncio. Como por ejemplo, si pensásemos en una marca que opta por un contenido más divertido, probablemente las plataformas de streaming o las redes sociales encajarían mejor porque van en línea con lo que los consumidores esperarían encontrarse en este tipo de plataformas. No genera disonancia. Mientras que si el mensaje fuese de un contenido más informativo, como podría ser el caso de un producto que está comunicando que ha mejorado su impacto medioambiental, esto podría encajar mejor con un medio informativo. Aunque en el caso de que quisiésemos potenciar esto también con que el mensaje se comunique de forma tanto auditiva como visual, podría ser más adecuadas, por ejemplo, optar por la televisión o las redes sociales, que vemos que también tiene cierto carácter informativo y comunica el mensaje de estas dos formas. Entonces, en nuestra experiencia, las marcas tienden a hacer justamente esto, a diversificar sus comunicaciones y adaptar el contenido al medio, comunicando información más racional en medios como podrían ser la prensa e información más distendida en redes sociales, por ejemplo. Y de hecho, en un estudio que hicimos recientemente para una marca de productos del hogar, vimos que seguían precisamente este tipo de estrategia. Entonces, en televisión estaban optando por un contenido más informativo, enfocando en mostrar los beneficios del producto, mientras que en redes sociales optaron por algo más dinámico y entretenido, enseñando situaciones cotidianas y siendo protagonizado por una celebridad. Y luego en el punto de venta eligieron enfocarse más en promociones. Entonces, como vemos, realmente adaptaron el contenido a cada uno de los medios y en base a las características que son de ese medio, a cómo los consumidores perciben cada medio. Y este era el primer punto en el que nos centramos más en ver cómo los medios se consumen, que hemos visto que se consumen de forma diferente, también por motivos variados, y es algo relevante a tener en cuenta de cara a publicitarnos. Y ahora pasaremos a enfocarnos en la percepción que tienen los consumidores de la publicidad. Y aquí, en primer lugar, al ver qué opinan los españoles sobre la publicidad, lo que nos ha dicho la mayor parte de ellos, casi 3 de cada 4 consumidores, es que disfruta viendo anuncios publicitarios o que al menos no le importa verlos. Este dato también es bastante sorprendente, ¿no? Un poco en línea con lo que comentabas del entretenimiento, que 3 de cada 4 disfrute o que al menos no le importe ver anuncios. ¿Tiene también un impacto, una relación con la eficacia publicitaria? Sí, la verdad es que es uno de los datos que más nos sorprendió y también es un dato positivo, porque el hecho de que nos digan que disfrutan viendo anuncios o que no le importa, también nos indica que están más abiertos a ver anuncios, a verlos, a escucharlos, a recordarlos. Porque si hubiese una actitud más negativa, o sea, si la mayor parte de ellos sintiesen rechazo hasta a ver anuncios o los considerasen muy intrusivos, al revés, podría tener un impacto negativo en el recuerdo. Así que esto realmente es un dato, sí, sorprendente, pero también positivo de cara a anunciarse. No, totalmente. Eso sí, debemos tener en cuenta que aquí estamos hablando a nivel general y como hemos venido viendo, las percepciones también pueden variar según el medio, por lo que este dato también podría diferir entre si nos centramos en un medio en específico o si en otro. Y de hecho, cuando les hemos preguntado a los consumidores su opinión sobre la cantidad de publicidad que hay en cada agrupación de medios de las que hemos visto, el resultado es que la opinión varía también en función del medio. Tenemos, por ejemplo, a la televisión y a las redes sociales, que se considera que son los canales con más publicidad. Esto en un primer momento
podría no sorprender, podría ser lo que es esperado, pero también reflexionando es interesante ver cómo la publicidad en las redes sociales ha ido creciendo tanto en los últimos años, viendo ahora que es el segundo canal que se percibe que tiene más publicidad detrás de televisión, que es un canal que estamos acostumbrados desde siempre a que tengamos anuncios. En el lado opuesto, si vemos las plataformas de streaming, son las que se considera que tienen menos anuncios. Esto probablemente por la afluencia de las cuentas premium que excluyen anuncios y también por lo reciente de que en este tipo de plataformas se haya comenzado a incluirlos. Luego, viendo en la radio, Spotify y la prensa, se podría decir que están en un punto medio, con un nivel que se considera más aceptable. Hay que recalcar que estamos hablando de las percepciones de los consumidores, con lo cual hay un componente subjetivo. Y también sabemos que el mundo de los medios y de los anuncios es un entorno cambiante, por lo que con el tiempo también es algo que puede cambiar. Y pensando en esto y reflexionando también, si fuésemos a aumentar la publicidad en alguno de estos medios, probablemente no sería percibido de la misma forma si se aumentase en un medio donde los consumidores están acostumbrados a que haya bastantes anuncios, a que si lo hacemos en un medio donde no suele haberlos. Y de ahí lo siguiente que hemos ido a ver es cómo se perciben los anuncios en cada medio. Ya hemos visto que la cantidad de anuncios, la opinión sobre la cantidad de anuncios varía, pero ¿y cómo se perciben los anuncios? Bueno, pues para ver qué imagen tienen los consumidores de los anuncios que hay en cada canal, les hemos pedido que piensen en cómo sería un anuncio típico de un medio en concreto y que lo valoren en base a ciertos atributos. De ahí hemos hecho un análisis de correspondencia para poder ver la cercanía que hay entre los atributos y los medios y así poder identificar territorios de imagen. Eso es lo que veis en este mapa que os mostramos aquí. Y el aprendizaje principal que sacamos es que los anuncios publicitarios se perciben de forma diferente dependiendo del canal en que se comunican. Si nos fijamos ahora, por ejemplo, en la prensa, en radio y en Spotify, vemos que comparten un espacio de imagen publicitaria bastante similar, relacionado con proporcionar información veraz. Mientras que si nos vamos justo al cuadrante contrapuesto, en el caso de las redes sociales, vemos que se tienden a asociar a un contenido potencialmente más engañoso, si bien también más dinámico. Y enfocándonos ahora en la televisión, vemos que también tiene un territorio claramente diferenciado de los otros medios, asociándose con que sus anuncios suelen ser más largos, más repetitivos, pero muy en línea con la propia naturaleza del canal, que se caracteriza también por tener un contenido más largo y que no podemos saltar. Y este dato también es sorprendente. ¿Consideras que es algo negativo que la televisión se asocie al atributo repetitivo o por qué se da esto? No es necesariamente negativo, es parte de la naturaleza de ya cómo es el propio medio, cómo son los anuncios y de hecho más bien podría tener un impacto positivo para el recuerdo porque sabemos que a mayor frecuencia de exposición también es más posible que alguien recuerde el anuncio. Entonces esto no quiere decir que sea necesariamente negativo. Muy bien. Y de hecho, esto me lleva al siguiente punto y es que lo que es fundamental de quedarnos de lo que vemos con estos resultados es que cada medio tiene sus particularidades. O sea, no hay un canal que sea mejor ni peor, sino que es importante entender las diferencias entre ellos, en cómo se percibe la publicidad en cada uno. Esto con el objetivo de asegurarnos de que el contenido publicitario es acorde al medio, que no genera disonancia en los consumidores. Por ejemplo, si queremos comunicar las funcionalidades de un producto, de un servicio, como podría ser en el caso de una compañía de seguros, la prensa o la radio podrían funcionar bien para hacer llegar esta información objetiva, siendo que además son considerados como medios más fiables, con información veraz. Mientras que si se necesitase también tener un componente más visual para reforzar este mensaje, como hablábamos en el del caso anterior del estudio para una marca de productos del hogar, pues la televisión podría encajar mejor y es precisamente lo que ellos utilizaron. Entonces lo importante es eso, entender las diferencias que hay entre los diferentes medios. Y esto nos lleva al siguiente punto y es que
dado que hay diferencias en la forma en cómo se consumen los diferentes medios y también cómo se perciben, cómo es la publicidad en cada medio, esto también nos puede llevar a pensar a que hay diferencias en la capacidad de generar el recuerdo publicitario. Bueno, pues esto, para valorarlo, lo que hemos hecho es que hemos pedido a los consumidores que describan el último anuncio que recuerdan y hemos analizado la cantidad y la calidad de las palabras que han utilizado para describirlo. Es decir, hemos creado un índice en el que hemos tenido en cuenta las palabras con contenido, es decir, los adjetivos, los sustantivos, los verbos que utilizaban para describir el anuncio. Y por otro lado, para el otro eje también hemos contabilizado las menciones de marca. Esto porque idealmente con nuestros anuncios lo que queremos es que se construya para la marca, pero sabemos que esto no siempre se consigue, sino que a veces se trabaja para la categoría o no se recuerda la marca. Entonces, mediante estos dos ejes nos hemos ido a ver cómo valoraban, cómo es la capacidad de recuerdo en función de los medios. Y del análisis lo que hemos visto es que la calidad del recuerdo del anuncio y de la marca difiere según el medio, si bien tiende a ser mayor en televisión. Esto puede deberse a diversos factores. Como hemos visto al inicio, es un medio que es el más consumido, entonces esto también es algo que lo favorece. Luego, los anuncios se caracterizan también por ser de mayor longitud y repetición, en línea con tu comentario, Víctor. Y luego también sabemos que también se comunica el mensaje de forma tanto visual como auditiva, que también puede ayudar a que se refuerce el mensaje que se está comunicando. Pero todo esto tampoco no quiere decir que los otros medios sean menos interesantes, sino de nuevo que es importante entender que los diferentes medios pueden funcionar para objetivos diferentes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de cara a escoger el medio, los medios que mejor encajen con nuestra estrategia y a moldar el contenido a las características de cada medio. Y asimismo, por último, lo que hemos ido a ver es en qué medida los anuncios afectan realmente las decisiones de los consumidores. Y al preguntarlos, 1 de cada 3 declara que después de ver un anuncio publicitario se siente motivado, ya sea a buscar más información o a comprar el producto o a contratar el servicio anunciado. Si bien puede haber ciertas diferencias entre medios, como por ejemplo la prensa, como indicamos aquí, tiende a incentivar en mayor medida la búsqueda de información, posiblemente relacionado con que, como hemos visto, es considerado como un medio de contenido informativo, veraz, pero también que el propio medio facilita esta búsqueda de la información, sobre todo en el caso de la prensa online, que sabemos que es más fácil acceder a la información y también a la compra. Pero lo clave aquí es que vemos que cada medio realmente puede jugar un rol en motivar al consumidor a tomar acción. Y que los anuncios, como sabemos, tienen un impacto en generar una respuesta por parte de los consumidores. Y en conclusión, lo que hemos visto es que los diferentes medios se consumen de formas diferentes, el tipo de anuncio también cambia según el medio. Entonces, ¿cómo podemos llegar al consumidor? ¿Cómo se puede sacar partido de los diferentes medios? Pues, en primer lugar, pensando en qué medio elegir para anunciarse, no hay un medio mejor ni peor, como veníamos comentando, ni tampoco hay una fórmula mágica para el mix de medios, sino que el canal más adecuado va a depender del objetivo que se quiera conseguir. Por ejemplo, las redes sociales suelen ser un medio eficiente, pero puede que por sí solo no llegue al alcance deseado. Y también es importante tener en cuenta que un plan de medios que funciona para una marca podría no ser tan beneficioso para otra. De ahí la importancia de medir si los diferentes medios de una campaña están teniendo el impacto deseado y qué tan eficientes son. En un segundo punto, en nuestra experiencia, también hemos visto que las campañas multimedios suelen tener mayor impacto en las métricas de marca. ¿Por qué? Porque estar expuesto a una campaña en varios medios diferentes puede amplificar el impacto. Y en este sentido, si además se mantiene una imagen consistente en las comunicaciones, las marcas se pueden beneficiar de las sinergias entre las campañas y entre los canales. Pero no solo la estrategia de medios es importante, sino que, como podríais esperaros, el anuncio es un factor clave. Entonces, por una parte,
es esencial adaptar el contenido al medio. Sabemos que los medios se consumen de diferente manera y que dependiendo del medio el formato del anuncio es diferente. Por ello es importante adaptar las creatividades a los medios. No podemos asumir que el mismo anuncio funcionará de la misma manera a través de los diferentes medios. Y esto lo hemos visto en casos prácticos, en estudios que hemos hecho, en que igual un anuncio funcionaba muy bien en televisión y al intentar trasladar ese mismo a un entorno digital no funcionaba de la misma manera. Y esto es porque los consumidores interactúan de forma diferente. La longitud de los anuncios es diferente, el uso que se le da a los medios es diferente, entonces debemos realmente adaptar nuestro contenido publicitario al medio. Igualmente, tener una buena creatividad es el factor fundamental para lograr impacto. Una buena estrategia de medios lo apoya. Pero es clave tener un anuncio que es capaz de captar y de mantener la atención para asegurarnos de que el consumidor continúa viendo el anuncio y así se llegue a transmitir la marca y el mensaje, que además para lograr la respuesta que queremos nos gustaría que fuese relevante y que resuene con la audiencia. Y, por último, hemos venido hablando bastante del contexto y de adaptarnos y aquí queríamos enfatizar una vez más la importancia de esto, porque como hemos visto, el consumo es diferente, las percepciones son diferentes, por lo que se debería adaptar la publicidad al medio. Pero no solo es importante adaptar el formato y el contenido del anuncio, sino que también lo es anunciarse en un contexto que sea relevante y consistente con el mensaje que queremos dar. Hemos visto que la confianza y otros atributos varían en función del medio y esto puede impactar en la predisposición de los consumidores a creer y a conectar con el mensaje comunicado. Entonces, publicitar en un contexto afín a la marca y al mensaje que se quiere transmitir nos puede ayudar a llegar al público adecuado y en el momento adecuado. Bueno, muchas gracias, Antía, por la presentación. Yo creo que ha quedado algunos temas bastante claros. Por mi parte, solo repetir, ¿no?, que tenemos una muestra bastante amplia, con lo cual, si consideráis que es interesante para vosotros profundizar en algún dato, en algún perfil de la población o directamente ir a un medio y analizarlo en profundidad, pues es una posibilidad que tenemos. Entonces, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y lo vemos tranquilamente. Y bueno, para finalizar, yo he recopilado aquí un par de preguntas que nos han dejado y si quieres comentamos y si alguna no nos da tiempo a comentar, pues lo dejamos para el final, ¿vale? Vale. Vale, yo creo que una ya la has contestado, pero bueno. Bueno, la primera, ¿cómo puedo saber si un anuncio va a funcionar bien en un medio o en qué medio va a funcionar mejor? Es una buena pregunta. Aquí nuestra recomendación es medirlo de la misma forma en que se vaya a publicitar, es decir, medirlo en contexto. Nosotros lo que recomendamos es que a la hora de testar un anuncio antes de lanzarlo, lo mejor es medirlo de la misma forma en la que los consumidores realmente van a interactuar con ese anuncio. Es decir, medirlo directamente en el contexto para así valorar la capacidad no solo de si el anuncio gusta o de si es capaz de generar persuasión, sino realmente ver si en un entorno que simula la realidad es capaz de captar y de mantener la atención, si destaca en medio de otros anuncios similares, en el contexto. Entonces, lo más recomendable para realmente cerciorarnos de que va a funcionar en ese medio es medirlo en el contexto de ese medio. Muy bien. Tengo una, pero que yo creo que ya la has contestado. Según lo que has presentado, significa que la televisión es el mejor medio para anunciarte. Que, bueno, si quieres volver a comentar este aspecto. Sí, de aquí realmente enfatizar que no hay un medio mejor ni peor. Realmente va a depender del objetivo. Puede ser que para una marca la televisión sea un medio adecuado, pero puede ser que para otra no lo sea tanto. Entonces realmente hay que valorar qué queremos conseguir, la estrategia, el presupuesto que tenemos para ver qué combinación de medios sería la más adecuada para nuestro mensaje. Vale. Genial. Vale, hay otras dos aquí en el de preguntas. ¿Podéis comentarnos algo sobre el peso de TikTok?
Sí que podemos comentar sobre TikTok, podemos profundizar en el dato. Es algo que no tenemos en el estudio porque, como hemos visto, es una agrupación de medios, pero en redes sociales nosotros podemos hacer desglose por redes sociales. Entonces, si te parece, podemos mirar el dato y ponernos en contacto contigo, ¿vale? Para comentarte esta información. Y por otro lado, veo que si tenemos datos de consumo de jóvenes que ven poco televisión. En este estudio, como ha dicho Antía, hay una parte que es de consumo de medios, ¿no? Entonces, sabemos los minutos que han consumido televisión, por ejemplo, los jóvenes. En este caso, como son dos variables, jóvenes y que ven poco televisión, tendríamos que ver hasta qué punto tenemos una muestra suficiente, pero de la misma manera, déjanos echar un ojo a los datos y nos ponemos en contacto contigo para mostrarte esta información. Bueno, no hay ninguna pregunta más ni en el chat ni en el apartado de preguntas, pero si tenéis alguna pregunta que os surja a posteriori, por favor, poneros en contacto con nosotros. Nosotros vamos a compartir acceso, ¿vale?, a este documento, y si queréis, pues eso, verlo tranquilamente y surja alguna duda, pues os ponéis en contacto con Antía, conmigo o con cualquier otra persona de Toluna Metris Lab y lo vemos detenidamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Pasen buen todos. día.